Durante muchos años he estado escribiendo libros de literatura juvenil con un ritmo rápido, inocente y conflictos muy sencillos. Sin embargo, ya sabéis por vídeos que he hablado de Proyecto Lucero, a día de hoy ya no me siento identificada tanto con la literatura juvenil, sino que quiero ir hacia un estilo un poco más maduro, adulto, ¿no? No un adulto adulto, sino un poco más joven adulto y que, bueno, con el que me estoy empezando a sentir ya más identificada. Aunque os hablé en esos vídeos un poquito de todo esto, pues en este en concreto quiero profundizar en ese cambio y por qué lo quiero hacer. Sabéis que yo he sido fan y sigo siéndolo de la literatura juvenil porque me gusta muchísimo los libros, por ejemplo, de Rick Riordan, los de Percy Jackson, la saga de Percy Jackson, me parecen una saga maravillosa y muy buena para los adolescentes, ¿no? Está lleno de mitología y son, por lo menos a mí, muy buenos. Sin embargo, pues bueno, no solo yo he madurado, ¿no? También es cierto que las historias han ido cambiando a lo largo de mi propia vida, han salido historias diferentes que me han ido cautivando, y aquí hablo de el romantasy. Aunque actualmente no me gusta el romantasy que hay, sí que me llama la atención este género y mi intención es ser un pequeño diferencial dentro de todo lo que se ve dentro de la literatura romantasy, porque hay cosas que se pueden mejorar y cambiar. Y además quiero dejar atrás la sensación de escribir como se debería escribir, en el sentido de escribir para vender, a tener una sensación de esto es lo que yo quiero, me gusta lo que estoy escribiendo y es realmente lo que quiero transmitir. En primer lugar, estoy cambiando el tipo de conflictos, ¿vale? Dentro de la historia. Si habéis leído Irwell, Eliel, Elirion, pues os vais a dar cuenta que son unos conflictos sencillos, ¿vale? En el sentido, el bien contra el mal, sin más. Y, lógicamente, al ser historias un poquito más juveniles, pues esos conflictos son más sencillitos, la trama es un poco más sencilla, que no estoy diciendo que no sea que sea fácil de escribir, porque no lo fue. Hay que tener en cuenta muchas cosas, pero es cierto que yo necesito ya escribir tramas y conflictos en los que haya escala de grises. Y esto se empieza a ver en mi libro de los relatos cortos, que ya hay historias de fantasía, pues que hay un poco de todo. Hay algunas más juveniles, otras un poquito más oscuras. Como que ya ahí dejo ya los primeros trazos hacia este cambio, porque siento que no conecto ya tanto con esas historias que escribía antes a lo que estoy escribiendo ahora con Proyecto Lucero. Es cierto que me está dando muchos problemas, ya lo sabéis, pero esto me está ayudando a dar ese cambio, ¿no? Hacia algo más maduro, hacia algo más escala de grises, que no todo es blanco o es negro. Y es que todo esto llegó a partir de leer historias un poco más complicadas, como Juego de Tronos, libros de Brandon Sanderson, en el que el conflicto político, social, es muy fuerte. Y es cierto que yo en Irwell y Lelien tengo ese pequeño conflicto político entre la guerra de razas que hay dentro de la historia, pero no es el tema principal, o sea, no es el fuerte, ¿no? La carne, la chicha, el tema principal. Sin embargo, pues en las historias que estoy creando ahora y quiero crear más adelante, sí que quiero que tengan esa carga a nivel político, esas intrigas políticas, esos problemas que afectan de verdad a los personajes a la hora de tomar sus decisiones y de actuar. Y esto, claro, a un público juvenil pues no le interesa tanto como a un público adulto, y por eso también quiero hacer ese salto, ¿no? A hablar de temas que no les interesa tanto a la juventud. El romance aquí también es parte importante porque sí, me gusta que en las historias haya una parte de romance, y Irwell, Eliel, Elirion lo tienen, pero son romances sencillos, ¿vale?
Con sencillos quiero decir que no tienen tanta complejidad, simplemente va surgiendo ese amor y ya está, hay algún pequeño conflicto así, pero nada más. Sin embargo, el romance dentro del romantasy, lo que más me gusta es que hay conflictos, hay problemas, los personajes no todos son blanco-negro, ¿no? Cada uno tiene pues sus problemas personales y eso lo llevan al romance y conforme van conociendo pues a la otra parte, ¿no? Por así decirlo, pues también afecta a sus vidas, ¿no? Y a cómo toman ciertas decisiones. Y yo quiero eso. Pero lo que no quiero dentro del romantasy que actual, ¿vale? Es el romance tóxico en el que el tipo es musculoso, guapo, no sé qué, no sé cuántas, vamos, que prácticamente es un dios. Y que la chica se enamora locamente perdida de él a primera vista, ¿vale? Y bueno, las escenas de cama. Esa parte del romantasy no me gusta, nada, pero nada. Y claro, yo paso de un romance bastante inocente, quiero pasar a un romance más humano, en el sentido de no quiero romance tóxico, quiero un romance que sea... que las dos partes se complementen, ¿vale? Que no sea uno más que otro, que no sea el típico, yo que sé, la esclava que es vendida al rey de no sé qué país y se enamora perdidamente nada más verlo. No, yo quiero que ese romance surja despacio. Quiero un romance real, ¿vale? Real en el sentido de que no quiero que sea tóxico, que sea respeto mutuo y que tenga un sentido dentro de la trama. Porque los romantasys a día de hoy solo son: se enamoran a primera vista, se calientan entre ellos y a escenas de cama, y escenas de cama, y escenas de cama. Y lo principal son las escenas de cama. Y ojo, es cierto que meter escenas de cama pueden ayudar a profundizar en esa relación, ¿no? Es algo íntimo entre una pareja y está bien escribirlas, ¿vale? Yo quiero escribirlas. Pero una cosa es una escena, dos escenas, que son necesarias para darle esa profundidad a los personajes, que en cada capítulo tenga que haber 7 o 8 escenas de ese tipo, ¿vale? Que eso es muy diferente. Y yo quiero que en ese romance mi estilo sea más maduro, más pasional que erótico, ¿vale? Realmente sí que quiero que se muestre más la pasión entre los personajes que lo que ya es la escena, no por de por sí, porque es que ya son escenas, no porque que son asquerosas de leer, ¿vale? Yo no quiero eso, mi estilo quiero que sea un poco... que sí, que haya ese tipo de escenas, pero tratadas de una forma diferente, ¿vale? Y por eso también siento que lógicamente en la literatura juvenil yo no puedo dar ese tipo de, lógicamente, de escenas, ¿vale? Porque no es una edad apropiada para ese tipo de escenas, pero que sí se puede tratar para los adultos esa intimidad, ¿no? De forma más bonita, en el sentido que no sea una relación tóxica, y temas de cama por haber temas de cama, porque el morbo vende, ¿vale? No quiero eso. Pero sí quiero un estilo más maduro que lleve a ver la belleza de ese acto. En cuanto a los personajes son súper importantes para mí, casi incluso igual de importantes que la trama, porque es cierto que mis personajes, por lo menos lo que a mí me han dicho, ¿vale? Son personajes que están trabajados y que cada uno pues tiene su forma de ser, tiene su profundidad. Pero, sin embargo, siento que con los personajes más juveniles, en este caso, pues Eirwell, ¿vale? Que es la protagonista, o Reyar, Nari, de Lyrion y demás, pues son personajes que tienen cierta edad, ¿vale? 16 años, de 16 a creo que en Eirwell ya tiene ya 21 años en el segundo, en Leliel, perdón. Pero bueno, son personajes que empiezan en su adolescencia, ¿vale? Y
no le puedo dar la madurez que ya necesito en las historias nuevas, ¿no? Quiero dejar de tener personajes adolescentes a tener personajes considerados adultos a partir de los 20, 21, 20 y tantos, ¿no? 25, por ahí. Y claro, pues esos personajes necesitan la historia madura que quiero yo tener con estos personajes, con esa madurez de los personajes. No le puedo meter a personajes de esa madurez en historias más sencillas y más simples, por lo tanto mi estilo tiene que cambiar, ¿no? Mis historias tienen que cambiar si quiero personajes más profundos que tengan esa escala de grises, que no sean buenos del todo ni malos del todo, ¿no? Que sí, que va a haber personajes que son malos porque van a ser malos, pero quiero que haya esa variedad, esa forma de ver el mundo desde distintos ángulos, ¿vale? Que es la realidad, cada uno tenemos nuestra forma de ver el mundo. Y pues necesito que esos personajes pues tengan esa madurez, que tengan dudas existenciales, que tengan miedo, que no sepan qué decisión tomar en ciertos momentos porque su vida pues a nivel social, a nivel político, pues lógicamente esas cosas les afectan, ¿no? Y como personas adultas, pues tienen que reaccionar de cierta forma que a lo mejor un adolescente no lo haría. Necesito crear, pues eso, esas historias más complejas, ¿no? Dentro de, bueno, la trama en sí más compleja para que esos personajes pues tengan mejor profundidad, mejor evolución, ¿no? Y no digo que en juvenil no se pueda explorar temas como la ansiedad o las dudas existenciales y demás, porque sí que se pueden, pero es verdad que a los adolescentes muchas veces lo que necesitan es evadirse del mundo y necesitan historias más, pues, caballerescas, por así decirlo, en plan el héroe que se carga al dragón, ¿no? Así de sencillo. Sin embargo, a los adultos, pues estas cositas a lo mejor ya no les interesa tanto y sí que necesito crear, pues, aunque meta dragones al ser fantasía, ¿no? Pues necesitan historias un poquito ya más complejas, con más intriga política, social, ¿no? A eso me refiero. Pero si los personajes van a cambiar y están cambiando, por supuesto, Lucero ya son adultos, tiene 21 años la protagonista y 25 el protagonista. Pero sí, va a ir a ese ritmo. Y bueno, ya voy metiendo también lo que es la intriga política en sí. En cuanto al estilo, mi estilo en Airwell, Eliel, Elirion, más en Elirion, sobre todo donde más se nota, pues ha sido un estilo que es rápido, ágil, con frases y palabras fáciles de entender, sencillas, que no quede nada en duda, todo explicadísimo, ¿no? Para que, bueno, aparte de para que la gente entienda un poco el mundo en el que están creados, porque son mundos inventados, es cierto que, claro, está enfocado más a gente joven. La gente joven, pues a día de hoy, quieren todo mascado, todo rápido, todo, ¿no? Y hay que escribirlo para que lo entiendan y no abandonen el libro a la primera de cambio. Sin embargo, ahora mi estilo quiero que sea lento, quiero que sea pausado, que haga, pues, reflexionar sobre ciertos temas y que, bueno, sobre todo que la gente disfrute, ¿no? Disfrute con la lectura y no se aburra, por supuesto. No quiero que escribir novelas que sean aburridas porque sean lentas, ¿no? Al contrario, quiero que mi intención es que la gente disfrute de la lectura lenta, porque al ir despacio va a descubrir cosas dentro de la historia, van a ser detallitos dentro de la historia que luego al final van a encajar todas las piezas, van a decir, ostras, qué bueno, ¿no? En el sentido de me gusta cómo está escrito y que me ha llevado a esto, y luego le deje pues un par de días pues pensando en el libro, ¿no? Yo quiero que mi voz sea distinta al romantasy que hay actual. Quiero que mis obras pues no tengan esa diferencia, que sean para leerlas despacito, con calma y buena letra, como que se dice aquí. Y es cierto que Lucero no es una historia pensada para ser una historia muy larga, ni muy profunda, ¿vale? Sí que tengo otras ideas de libros para esto, sino que Lucero va a ser ya como empezando esa transición, ¿vale? Lucero es un libro que
que va a ser no muy largo, pero tampoco corto, espero. Y que ya se va a empezar a ver todo esto que quiero transmitir. A nivel emocional, es que yo he ido cambiando. No es lo mismo cuando tenía 12 años que empecé a escribir los fanfic, ¿no? De Harry Potter y del Señor de los Anillos, a como cuando empecé a escribir Airwell y Leliel tenía 21 años, ¿no? Y bueno, pues todo eso también me fue influenciando y claro, ahora a mis 35, recién cumplidos hoy, por cierto, pues no, lo que he ido leyendo me ha ido influenciando más y por supuesto como escritores vamos a ir evolucionando y yo quiero pues ya tener esa evolución del salto de adolescente, ¿no? A adulta. Me gusta mucho la literatura juvenil, voy a seguir leyéndola porque me encanta, pero ya no encaja tanto con mi estilo y como veis pues quiero ya cambiarlo. ¿No? Empecé con los relatos, así meter cositas un poquito más oscuras, más turbias, ¿no? Y ahora pues ya con Lucero quiero, aunque es un enemies to lover, es un poquito, ¿no? Como siguiendo esa transición ya para empezar con él, pues bueno, la idea está en eso, en que sea un poco más madura que todo lo anterior y ya pues seguir en ese camino. Y si vosotros queréis ir cambiando, pues lo podéis hacer y esto se puede hacer con vuestra propia rutina de escritura, que si no sabéis cómo empezar a crear vuestra propia rutina de escritura, por aquí os dejo un vídeo donde os explico hacerlo pasito a pasito y de forma muy sencillita.